Otra cosa también sobre las megaconstrucciones es, por ejemplo, estas piedras Moai que se encuentran en la isla de Pascua, en Chile. Se encuentran repartidas por toda esa región, llaman bastante la atención. Luego están estas como la glorieta de Tudons, la naveta de Tudons, en Mallorca, en otras islas de España, en el Mediterráneo, y otras construcciones megalíticas como la que está al lado de la izquierda. Llaman también mucho la atención porque cómo pudieron haber hecho estas construcciones, por eso les llaman construcciones ciclópeas, aparte de que por su tamaño se piensa que debían albergar personas de una estatura inusual. Otra de estas construcciones muy espectaculares es esta imagen, aunque recuerda al templo de Salomón. La construcción y los bloques de este templo también desconciertan para quien estudia profundamente, ya que no fue fácil haber levantado semejante templo de esa envergadura. Por eso mucha gente de bastantes partes del mundo venía en la antigüedad a visitar ese templo y les llamaba tanto la atención cómo pudieron haber levantado eso sin ningún tipo de grúas. Hay quienes sacan muchas excusas porque cuando no saben qué respuesta dar, empiezan a sacar todo tipo de teorías, pero lo cierto es que no saben cómo se construyó Stonehenge en Escocia, por ejemplo, que está abajo, Stonehenge, que es una especie de círculo con estos bloques de piedra, también relacionado con los astros. Abajo, por ejemplo, en el centro y a la izquierda, se ve el Arca de Noé. El Arca de Noé fue descubierta no hace mucho tiempo por unos alpinistas que estaban pues subiendo en cierta zona de los montes Ural, entre el Líbano y Turquía. Stonehenge en Inglaterra. Vale. Ok, no tomé muchos apuntes sobre nada de esto, si me disculpan, no tomé muchos apuntes sobre todo porque son demasiado material y al final no me quedo con nada y tengo que estar mirando todo el tiempo los apuntes y me desconcentro. Lo que quiero es expresar, poder presentar la galería para que la gente pueda tener un poquito más de conocimiento sobre todo esto que no se nos da a conocer. Bien, es una fotografía satelital del Arca de Noé y otra fotografía a la izquierda, tomada desde uno de los miradores que está en esa zona. Ok, Gran Bretaña, así es. Entonces ahí está el Arca de Noé. Más adelante Ron Wyatt invirtió dinero de sí mismo para intentar darle un poco más de publicidad a este lugar, lo estudiaron, analizaron la madera petrificada y demás. La cuestión es que eso sigue, deja de dársele, no se le da mucha relevancia al Arca de Noé. Ahí está un par de fotografías de ella. Después a la izquierda se ve ese busto gigantesco, como un rostro humano. Aparentemente no es nada del otro mundo, pero mide aproximadamente 150 metros de altura. Está en Sierra Leona, en África. Lo tremendo de esto es cómo pudieron haber hecho una construcción de tal tamaño, con qué maquinaria y cómo en ese lugar, en esa caída vertical a semejante altura. Eso es otro de los grandes enigmas que encontramos de aquellas épocas. ¿Sí? Ahora nos vamos a los temas una y otra vez tratados de siempre, que son las famosas pirámides. Vemos arriba del complejo las 3 importantes pirámides de Egipto, la que les atribuyen a los faraones, aunque no hay ninguna referencia realmente a que ellos hayan construido las pirámides. Una se la atribuyen a Keops, otra a Kefren y a otra a Miserinos, ¿vale? Se ve arriba en el centro una imagen tridimensional de cómo más o menos es la pirámide que atribuyen a Keops. Luego, debajo de ella, una de las pirámides de Weimar, en la isla de Tenerife, en Canarias, en España. Después debajo estaba una en Baigong, en China, aunque está bastante corroída. No todas han guardado o se han mantenido de la misma manera. También que los efectos atmosféricos han deteriorado muchas de estas estructuras. Otras no han sido construidas de la misma manera, con las mismas piedras, con la misma ingeniería y no han conseguido perdurar por tanto tiempo. Abajo a la izquierda, por ejemplo, están algunas de las pirámides de Caral en Perú. En Perú hay muchas otras pirámides, pero están o bien muy entradas en los bosques, como en Panteacola o Tucumán, y no se llega a ellas o están muy destruidas. Solamente se ha analizado por fotografía desde arriba y se ha encontrado que las medidas que tiene, las proporciones, dan a entender que hubo pirámides
en esa época, aunque aparentemente solo se ven hoy día como simples bultos. A la izquierda, por ejemplo, se ven pirámides de México, como las que están en Teotihuacán, una de las más espectaculares. En el medio, a la izquierda, se ve una imagen también hecha por ordenador que recuerda una estructura también con pirámides que está un poco mar adentro en Cuba. La encontraron hace también unos cuantos años. Está cerca de la península de Guanacabibes, en Cuba. Y se encuentra, pues eso, esos estudios que han hecho, y hace notar que seguramente Cuba tuvo ese terreno extenso y ahí se encontraba. También hay quienes dicen que se han encontrado pirámides en fotografía subterránea o escáneres subterráneas. Las pirámides más grandes o la más grande del mundo está en el pleno océano Atlántico. No he conseguido fotografías ni material sobre eso. Solo lo conseguí el dato, pero no he podido. Es muy complicado a veces dar con esto. A lo mejor lo encuentras en ciertos libros, porque no se le da tanta propaganda como uno esperaría para enterarse de estas cosas tan llamativas, ¿no? Después, otro tipo de pirámides son, por ejemplo, las que se encuentran en Asia. Fíjense, en el puro centro se ve esta en forma circular, algo que no se conocía hasta hace poco. Este tipo de pirámides en forma circular, esta se encuentra en México, ¿sí? A la izquierda, arriba y abajo se encuentran las pirámides de China. No sé si sabían que existían, pero sí, las hay pirámides también en China. Las pirámides de la derecha, las dos de arriba, corresponden con pirámides que están en el Nepal. Se les atribuye a los Dropa, ahora justo voy a hablar sobre ellos, pero ahí están las pirámides para que las vayan observando, se ve más que todo al lado derecho. Después, en la parte de abajo, una imagen realista de los zigurats. Los zigurats eran pirámides escalonadas que tenían los sumerios, que también Nimrod intentó emular este tipo de construcciones. Hay vestigios sobre ellas. En el caso, por ejemplo, de la Torre de Babel, se cree que también estaba construida a manera de zigurat. Abajo otra pirámide de las que pertenecían a Caral. Luego, arriba del todo, se encuentra la pirámide más grande del mundo, de la cual hay constancia. Está en la antigua Unión Soviética, el país que se llama Bosnia. En principio se pensaba que era una montaña, hasta que se fue estudiando bien y se dieron cuenta que era una pirámide. La cuestión es, ¿por qué tantas civilizaciones se interesaron por la construcción de pirámides? ¿Qué era lo que les significaba? ¿Por qué invertían tanto esfuerzo en la construcción de semejantes construcciones tan complejas y difíciles para que se puedan mantener durante tantos milenios? Cambiamos ahora de escenario, aunque vamos a seguir hablando de los Dropa, quienes mencioné antes. Los Dropa son una tribu que encontró un profesor en una expedición que venían de China. Dicen que fueron encontradas en Bayan Karaula, una región que está bastante alejada, ¿sí?, de las ciudades. Esta región, Bayan Karaula, está en la frontera entre China y Nepal, ¿sí? O sea, entre China y Nepal, la región cerca del Tíbet y demás. O sea, son terrenos. La ciudad más cerca creo que está en Nepal, a no sé cuántos kilómetros, por terreno infranqueable. Bueno, el hecho es que coincidieron encontrando este lugar, unas cuevas talladas con figuras del cielo y demás. Resulta que la civilización, la gente que vive ahí, hasta el día de hoy viven ahí, son dos tribus, los Dropa y los Han. La cuestión que tienen los Dropa es que son seres humanos de 1,25 m más o menos de altura, bastante pequeños, un cráneo bastante grande, ojos azules, una cabeza enorme y con poco pelo. Son una civilización que no corresponde con nada que nosotros conozcamos. Bien, con ellos encontraron muchísimos discos. Unos de ellos corresponden con los platos del Aldorf. Si ven el plato del Aldorf a la izquierda, se ve este disco con platillos, una escritura desconocida, un enano como esos mismos y una especie de proceso de desarrollo, algo así. Después estos discos arriba en el centro, que tenía un montón de figuras chiquitas que cuando las estudiaron con microscopio se dieron cuenta que era una escritura. Alguien se puso a la tarea de tratar de traducirlo y decía, bueno, intentando cambiar caracteres, ¿no? Y después de muchos años en esa labor descifró parte de los códigos, y estos decían que los Dropa realmente habían venido en una nave a la Tierra.
Entonces los Drop habían venido a la Tierra, la nave se estrelló, pero no pudieron reparar su nave, entonces se quedaron a vivir ahí y después de mucho tiempo de conflicto con la tribu de los Han, al final se aliaron y se quedaron a vivir junto con ellos y los dejaron viviendo con ellos. Y esa es más o menos la historia de esta tribu. Ellos también construyeron pirámides en esa región y están bastante aislados de la civilización.